lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: «Si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos». Y Jesús les dijo: «Vayan». Salieron y entraron en los cerdos, y al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente, y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús, y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos vamos a enfocar en algo, y escucha cuál es nuestra idea fuerza y cómo vamos a meditar y reflexionar sobre este evangelio. El peligro de aferrarnos a lo que es nuestro. Hoy vamos a hablar acerca de los apegos, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que nos ata. Hoy vamos a hablar acerca de ciertas dependencias. Cuando nos aferramos a algo, hermanos y hermanas, ¿por qué corremos peligro? Y eso está hoy en el Evangelio. Según lo leamos, trata de identificar dónde es que existe una dependencia. Ahí. Dónde es que vemos apegos, un aferrarse y un estar atados, para ver si vas dando con el blanco de lo que queremos discutir hoy. Hermanos y hermanas, los apegos, aferrarnos a ciertas cosas, crear dependencia y ataduras, en muchos momentos de la vida llega hasta el extremo. Yo no niego que podemos tener una dependencia, hermanos y hermanas, y aferrarnos a ciertas cosas en la vida. El aferrarse es para que no nos quiten las cosas. Y ciertamente hay apegos. Los apegos pueden ser hasta con una persona, pueden ser con un familiar, con una madre, con un padre. Los apegos pueden ser con cosas materiales también, las cosas que poseemos, ¿verdad? Las cosas que compramos, que tienen cierto valor. Los apegos pueden ser emocionales también, hermanos y hermanas, sentimentales. Hay apego incluso, y nos aferramos a ciertas cosas religiosas de la fe. Pero claro, hay extremos, hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Y vamos a estar hablando de lo negativo, del aferrarse a las cosas que nos pueden traer consecuencias negativas. Y lo vamos a manejar dentro de un sentido, hermanos y hermanas, para ver cómo desprendernos también. Porque la solución a los malos apegos, ¿verdad?, que nos traen consecuencias de dolor y sufrimiento, tenemos que entender que tenemos que desprendernos. ¿Cómo nos desprendemos? ¿Cómo Cristo nos ayuda, la palabra de Dios, a desprendernos de aquello que nos ata, de aquello que son los apegos? Un evangelio algo complicado dentro de todo lo que es el exorcismo, y lo vamos a ver hoy, bueno, no solamente por la influencia satánica que puede haber en todo ser humano, y también porque Jesucristo tiene ese poder de exorcizar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, porque es un evangelio de liberación y de desatar, sobre todo de librarnos, de desatarnos. Y aquí lo que quiero que veamos, hermanos y hermanas, con este tema que hemos seleccionado para el día de hoy, el peligro de aferrarnos a lo que es nuestro y de crear ataduras, dependencias y apegos. Aquí Jesucristo le dice a este hombre que ya es liberado del poder satánico, de que vete y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso para nosotros es profundo, eso de vete y cuenta a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. Los cuidadores de cerdo, por lo contrario, hermanos y hermanas, que huyeron de la escena y se fueron a contar a la ciudad lo que había pasado, los cuidadores de cerdo, el mensaje que llevaron a la ciudad no fue necesariamente de que Jesucristo había hecho un exorcismo.
y había liberado a aquel endemoniado que nosotros conocíamos que habitaba en el cementerio de los espíritus malos, y hoy en día es un hombre libre y hoy en día es un hombre feliz que ha retornado a su normalidad. Ese no fue el mensaje que llevaron los cuidadores de cerdos. Por el contrario, el hombre sí, hermanos y hermanas, ¿no? El hombre escuchó a Jesucristo que le dijo: vete y dile a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso fue lo mismo que hizo el hombre que había estado ante la posesión satánica al ser librado por nuestro Señor. Fue a su gente y comenzó a comentarle, hermanos y hermanas, lo que le había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y contrario a lo que hizo la gente que recibió el mensaje por parte de los que cuidaron cerdos, que se asustaron, los que el hombre que había sido poseído contó a la gente suya, quedaron admirados. Fíjate que dos situaciones y dos resultados. Una masa del pueblo queda admirada y una masa del pueblo queda asustados. A los que el hombre le llevó el mensaje de lo que Jesucristo había hecho en su vida para bien, esos quedaron admirados. A los que los cuidadores de cerdos le llevaron un mensaje de lo que Cristo había hecho, no con el poseído, sino con los cerdos, se asustaron. ¿Has visto lo que hemos planteado aquí? Por eso es que hoy tenemos que hablar, hermanos y hermanas, de ataduras. Por eso es que hoy tenemos que hablar de dependencia. Por eso es que tenemos que hablar hoy de apegos, hermanos y hermanas. Esta gente que cuidaban los cerdos, hermanos y hermanas, tienen una postura recriminable ante los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esta gente que cuidaban los cerdos prefirieron haber salvado sus cerdos que alegrarse ante la salvación que vivió un hermano de su comunidad que había estado endemoniado, se atacaba a sí mismo y vivía lamentablemente, hermanos y hermanas, en una situación de desgracia y de amenaza para su vida. ¿Estás viendo? O sea que estos cuidadores de cerdos estaban más preocupados por la presencia de un Cristo que iba a terminar con lo que ellos hacían, que era cuidar cerdos, comérselos, de eso vivían al venderlos, hermanos y hermanas. Y claro, esta es una ciudad pagana, por eso hay cerdos, porque si fueran judíos no había cerdo, porque estaba prohibido. Por lo tanto, son paganos. Aceptar a Jesucristo el Señor quería decir: hay que eliminar los cerdos, porque no se puede comer la carne de los cerdos, porque son impuros. Entonces, aquí esta gente que cuidaban cerdos, hermanos y hermanas, tenemos un apego por lo material, por los bienes materiales. Y fíjate que la conclusión aquí ocurre en que el hombre que es sanado de los demonios se quiere ir con Cristo. Está tan contento, está tan feliz de que volvió a la normalidad, de que ahora puede estar en su casa en paz y en tranquilidad. Yo me quiero ir contigo. Y Cristo dice: no te vayas conmigo, quédate aquí. Quédate aquí y cuéntale a la gente lo que has hecho, lo que ha hecho Dios contigo. O sea, da testimonio. Es bueno que te quedes para que la gente vea el testimonio de cómo tú fuiste liberado por mí y por el Señor Dios del cielo. Sin embargo, la gente que se asustó porque había acabado con los animales, con las cosas materiales que ellos tenían, la presencia de Cristo, le piden que se vaya, porque temen perder a lo que estaban atados. Entonces le pidieron que se fuera. Fíjate esas dos posturas, hermanos y hermanas, que hoy nos llaman la atención. Por eso la idea fuerza de nosotros hoy es el peligro de aferrarnos a lo que es nuestro. Y escúchalo bien. Y hablamos ahorita de que hay ataduras, hay dependencias, hay apegos, hermanos y hermanas. Nos aferramos a muchas cosas en la vida que pueden ser materiales. Tú haz tu examen de conciencia, yo no puedo meterme en eso. Hay ataduras que son emocionales, ataduras que son sentimentales, hay ataduras también que son religiosas. Cuando las cosas se llevan al extremo, hermanos y hermanas, y se convierten en una obsesión, ¿verdad? Algo obsesivo, son peligrosas porque hay unos miedos que se encierran que nos pueden hacer daño y causar mucho problema en la forma en que vivimos nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el peligro de aferrarnos a lo que es nuestro es porque nadie quiere perder lo que posee. Ninguno de nosotros quiere perder lo que posee o lo queremos dejar ir. Piénsalo por un momento. Algo que tú poseas,
algo de lo que tú te sientas atado, algo de lo que hayas creado una dependencia en los niveles que lo hemos puesto, un apego, sea un ser humano, sea un sentimiento, sea una emoción, sea un evento, sea religioso, ¿verdad que no queremos perderlo? ¿Verdad que no lo podemos dejar ir? De hecho, si hay amenaza de perderlo, si hay amenaza de dejarlo ir, nos desesperamos. Y cuando se echa a pérdida lo que nosotros tenemos apego, hermanos y hermanas, crea una desesperación porque perdemos una ganancia. Por lo tanto, muchos de los apegos vienen a nosotros porque hay envuelto una ganancia que nosotros no queremos perder. Y eso pasa en la vida muchas cosas, hermanos y hermanas. No queremos perder, queremos ganar en la vida. Aferrarse, hermanos y hermanas, es agarrar con mucha fuerza algo para que no te lo quiten. Eso es aferrarse. Cuando yo agarro, sostengo algo con mucha fuerza para que no me lo quiten. De hecho, la palabra aferrarse del latín viene de fierro. Y fierro es como un metal, ¿no? Un metal que se utiliza para encadenar, para atar, para unir, de manera que no haya soltura, que no se pueda zafar. Por lo tanto, el que se aferra, hermanos y hermanas, el que se ata, el que depende, el que se apega, se está agarrando con mucha fuerza para que no le quiten, ¿verdad? Lo que posee, porque entiende que es muy importante. Dentro de esa mentalidad es que tenemos que ver nosotros ciertos apegos, que tal vez corremos el peligro de no ver la obra de Dios, ¿ve? Y de ver la obra del mundo como que es lo mejor para mí. El apego, hermanos y hermanas, envuelve lamentablemente el apego maligno, ¿verdad? Esa atadura maligna, esa dependencia maligna, envuelve un vínculo obsesivo. Y es una obsesión que nos da con no poder soltarnos y creemos que va a pasar lo más terrible si nos soltamos. Y esto pasa en la vida. Conciencia es lo que tenemos que tener. Y esa obsesión viene por 4 creencias falsas, por lo menos, que vamos a señalar aquí porque no tenemos el tiempo. Pero hay 4 creencias falsas, hermanos y hermanas, que me hacen a mí atarme, que me hacen a mí apegarme, a crear dependencia y aferrarme. Y quiero que las veas, las estudies, a ver si te puedes identificar con ellas. En primer lugar, hermanos y hermanas, cuando uno se apega a algo es porque hay una creencia falsa de que eso me va a hacer feliz. Me trae felicidad a lo que yo me estoy atando, sea material, sea físico en una persona, o sea emocional o sentimental. Estoy convencido de que me hace feliz y por eso no estoy dispuesto a soltarlo. En segundo lugar, hay una creencia falsa de que si lo pierdo, pierdo la seguridad. Por lo tanto, me aferro por seguridad. ¿Ve? Me estoy aferrando por una seguridad que tengo en mente. En tercer lugar, muchos creen al aferrarse y al depender de ciertas cosas, hermanos y hermanas, que lo que me estoy aferrando es duradero, no es temporal, es permanente, va a estar ahí siempre y por lo tanto yo necesito de eso siempre. Y en cuarto lugar, a veces las cosas que nos apegamos a ellas, nos volvemos dependientes, pues añaden el sentido a mi vida, dan un sentido a mi vida. ¿Entendiste esos 4 puntos? Estos son los 4 puntos. ¿Qué hay más, verdad? Pero que tenemos que examinar. Si tenemos dependencia, hermanos y hermanas, si tenemos ataduras que son perjudiciales, que son negativas, que nos mantienen en esclavitud, que no nos dan, hermanos y hermanas, un paso de libertad en la vida. ¿Será porque yo he hecho una creencia falsa en mi mente y estoy buscando la felicidad en eso, la seguridad, la permanencia total y siempre de eso en mi vida? ¿O que eso realmente define lo que es la vida que yo estoy viviendo? Mire, el resultado de todo esto es que, hermanos y hermanas, yo no estoy preparado para la pérdida. Lo que estamos proyectando, lo que estamos diciendo inconscientemente en el entrelínea es que yo no estoy preparado para la pérdida. Y a la misma vez que no estoy preparado para la pérdida, yo no acepto el desprendimiento. Ni estoy preparado para la pérdida, ni acepto el desprendimiento. Cosas que el cristiano tiene que tener en mente cuando hace opciones preferenciales por el seguimiento a Cristo, el creer en Cristo y el profundizar en eso.
tiene que estar preparado el cristiano para la pérdida y para el desprendimiento. Por eso es que la palabra de Dios nos prepara, hermanos y hermanas, para la pérdida de un ser querido, para el desprendernos de alguien que amamos mucho, como una madre, como un padre, como un hijo que podamos perder en la vida, siendo nosotros adultos y él un niño. Cuando nos desprendemos, hermanos y hermanas, de la propia familia, padre y madre, en ciertas ocasiones, por decisiones que tenemos que tomar. Cuando tenemos que prepararnos ante la pérdida, hermanos y hermanas, de cosas que pasan en la vida, cuando pierdo la salud, cuando pierdo la prosperidad, cuando pierdo, hermanos y hermanas, aquello que tal vez para mí en la vida era algo importante, que me traía más cerca de Dios y ya no está conmigo. Como puede ser la presencia, hermanos y hermanas, a veces ha ocurrido, de alguien que me convirtió, que me llevó a la iglesia, que hizo por mí mucho y que gracias a él o gracias a ella soy yo quien soy en la vida. O sea que estamos hablando a veces de cosas, hermanos y hermanas, que resultan ser importantes en nuestra vida. Pero el cristiano tiene que prepararse para la pérdida, eso hay que usarlo. Y para el desprendernos, hermanos y hermanas, de falsa seguridad no vive nadie, los apegos dan falsa seguridad. De falsa felicidad no vive nadie, de falsa permanencia de cosas en la vida no vive nadie, y de falso sentido de la vida nadie puede ver esas creencias como válidas, sólidas, definidas y con propósitos que nos lleven a un bien, hermanos y hermanas. Por lo tanto, busquemos la solución para salir del error que cayeron estos cuidadores de cerdos, que ni quisieron reconocer lo que Cristo hizo por el endemoniado que ahora vive feliz, ni quisieron que la presencia de Jesucristo se quedara allí porque amenazaba la seguridad y la estabilidad de sus negocios, porque estaban aferrados al cuidado de aquellos cerdos. En primer lugar, hermanos y hermanas, soluciones. Vamos a poner en la mesa soluciones para aprender a desprendernos y para aprender a manejar la pérdida. A veces tenemos que reconocer, en primer lugar, reconocer que en mi apego hay y existe un problema. Si no hay problema en tu apego, estás bien. Si no hay problema en tu dependencia, estás bien. Si no hay problema en lo que me estoy aferrando, mire, hermanos y hermanas, estoy bien. Pero si haces examen de conciencia y reconoces que hay un problema en tu apego, entonces te tienes que desprender de eso. Hay unas señales de alarma en este primer punto, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos demasiado apegados y necesitamos librarnos de eso. La señal de alarma es cuando yo no puedo dejar pasar de largo eso. Cuando yo no lo puedo dejar pasar de largo. Cuando uno está aferrado, hermanos y hermanas, la dependencia o codependencia es tan grande que sin eso es casi vivir sin oxígeno, sin eso es casi morirme. Si hay algo en tu vida que no puedes dejar pasar de largo, entonces has creado una dependencia. La vida balanceada tiene que dejar pasar de largo ciertas cosas y saber que puedo vivir sin ello por estos minutos, por esta hora, por este mes, por este año, por este tiempo que voy a estar ausente. Si no lo puedo dejar pasar de largo, es una señal de alarma y por lo tanto hay un problema. Cuando reconocemos eso, hermanos y hermanas, podemos atacar favorablemente el poder atender el manejo de la pérdida y atender cómo vamos a desprendernos de eso. Si no ocurre eso, hermanos y hermanas, vamos a estar en una situación crítica. El resultado tiene que ser, hermanos y hermanas, inevitable. O sea, nosotros tenemos que tener la convicción de eliminar la dependencia. Una vez la señal de alarma me dice que yo no puedo dejar pasar eso de largo, hermanos y hermanas, la solución está en eliminar la dependencia. Porque tienes que estar seguro de que esa señal de alarma lo que te está diciendo es que eso te perjudica, eso te hace daño. Y eso en algún momento, hermanos y hermanas, por eso he dejado yo otras cosas importantes y las he puesto en un segundo lugar. Y de hecho algunas de ellas te causan sufrimiento. Te causan sufrimiento. Si algún apego que tú tienes, hermanos y hermanas, está desordenado y es obsesivo,
si alguna atadura, una dependencia, aquello que tú te aferraste, hermanos y hermanas, está perjudicando tu vida o la vida de los tuyos, te hace daño, o has dejado por eso cosas importantes por el valor que tú le has dado, y entonces de alguna forma, hermanos y hermanas, empiezo yo a sufrir por eso, hay que despegarse, hay que desprenderse. De alguna forma te tienes que desatar de eso en el nombre de Dios. Esto requiere voluntad, esto requiere examen de conciencia, por eso yo no estoy profundizando, porque aquí hay unos puntos generales, pero hay un descubrimiento que tú tienes que hacer, hay ejemplos que yo te puedo dar, pero aquí el que tiene que hacer el ejercicio, la práctica, en medio de esta teoría que se da, eres tú, y lograr identificar qué es lo que está pasando. En tercer lugar, hermanos y hermanas, convencidos también de que tenemos que reforzar nuestra autoestima. Si algo hay dentro de los apegos, dentro de las dependencias, es que hay una baja autoestima. ¿Ves? La baja autoestima significa que el valor que tú tienes de tu propia persona no es positivo, es negativo. Como creas dependencia, eso llena los vacíos, eso me da importancia, me apego a eso y me siento seguro, me apego a eso y me siento feliz, me apego a eso y sé que eso siempre va a estar conmigo, ¿ves? Entonces hay una inseguridad en ti basado en un negativismo acerca de tu propia persona. Cuando estamos muy apegados tenemos que ver que tal vez mi estima está en un nivel bajo, de alguna forma es negativo. Y tú tienes que saber que dentro de todo lo que es subir la estima de nosotros mismos, hermanos y hermanas, poner en elevación nuestra autoestima, es un proceso de saber que nosotros nos podemos proteger sin nada, sin apegos. Tú puedes estar protegido sin apegos, hermanos y hermanas. Tú puedes estar protegido sin dependencia. Tú puedes estar protegido sin ataduras, ¿no? Entonces crea en ti un sentido de que en el nombre de Dios y por lo que yo he conocido en mi bautismo y en mi consagración a las cosas de Dios, yo tengo una autoprotección que vive en mí. Entonces te vas a sentir con una seguridad. Ok, aquí hay una seguridad ya, hermanos y hermanas, que no es falsa, es cierta. Porque origina en Dios y origina en Cristo. Eso es importante. No olvides tampoco que dentro de esta autoestima, tu desarrollo personal es bien importante. El desarrollo personal de cada uno añade madurez y añade sabiduría. La baja estima, hermanos y hermanas, tal vez nos tiene dentro de un estancamiento en nuestro desarrollo sabio. No estoy diciendo inteligente, ¿ves? Pero de sabiduría, que es el sentido común de las cosas, lo básico, ¿no? O sea, llenarte de ese positivismo, hermanos y hermanas, de que agarra experiencia, sabiduría acumulada por lo que has vivido. Eso te va a dar seguridad en términos de lo que tú eres capaz de hacer, y la vida se trata de defendernos, ¿no? De sentirnos seguros en términos de quién yo soy, sin ataduras y sin estar apegados a nada, hermanos y hermanas. Y eso es cuestión de sabios en el nombre de Dios. O sea, no lo dejes pasar por alto. La palabra de Dios es fuente de bendición en sabiduría. Las cosas que son religiosas, hermanos y hermanas, bien practicadas, son de bendición en términos de adquirir madurez en muchas de las cuestiones y planteamientos de la vida y de la sabiduría que podemos adquirir ante la inteligencia falsa del mundo que se detiene y se maneja dentro de parámetros que, pues, lamentablemente no vienen del conocimiento que tenemos nosotros de parte de Dios, y tú y yo lo tenemos, pues por lo tanto hay que vivirlo, hermanos y hermanas, en algún sentido. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, es importante para nosotros aprender a vivir sin ello. Y toda la vida del cristiano tiene que ser basada en aprender a vivir sin eso que estoy apegado, o sin algunas personas de las que puedo tener algún tipo de atadura. Hay que aprender a vivir sin papi y sin mami cuando uno se casa, cuando uno se va. Y hay que aprender a vivir sin papi y sin mami cuando uno se casa, ¿no? Hay que aprender a vivir sin papi y sin mami cuando uno experimenta que ya no están con nosotros, que han muerto, que han emprendido su camino hacia el reino de los cielos. Hay que aprender a vivir sin muchas cosas. Por lo tanto, en la vida, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que desarrollar en este cuarto punto, y el último, es la interdependencia. Tenemos que aprender a ser interdependientes. Y fíjate, cuando hablamos de interdependencia,
Estamos poniendo a un lado la dependencia y estamos poniendo a un lado la independencia, porque la dependencia y la independencia en extremos nos puede hacer daño. Una persona que es totalmente dependiente, hermanos y hermanas, se convierte en un parásito. Y una persona que es totalmente independiente se aísla y no necesita a nadie. Nosotros no podemos estar en ninguno de los dos extremos. ¿Qué es la interdependencia? La interdependencia no es otra cosa más, hermanos y hermanas, que tener un balance en la vida. Hay momentos que tengo que depender de papi y mami, hay momentos en que no debo depender de ellos. Hay momentos que tengo que depender del dinero, hay momentos que no tengo que depender del dinero, que son cosas materiales. Hay momentos en que tengo que depender de lo sentimental, hay momentos en que no tengo que depender de lo sentimental. Por lo tanto, tiene que haber una postura de desprendimiento, porque me estoy apegando con una razón que es válida, pero tiene que haber el justo balance, el equilibrio, puesto esto, hermanos y hermanas, sobre la balanza para que pueda haber el equilibrio que estamos deseando. Por lo tanto, una de las grandes metas del cristiano es ser independiente, hermanos, interdependiente, hermanos y hermanas. No demasiado dependencia, depende un poco, no demasiado independencia, no. Ser independiente un poco, pero siempre necesitamos de los demás, no podemos estar aislados, tampoco podemos ser parásitos, ¿no? En algunos momentos tú me apoyas, tú me completas, pero no todo el tiempo puedo yo estar ahí metido. Así que, hermanos y hermanas, así es que vemos esta situación y hemos traído el tema porque en la vida ocurren apegos y nos atamos. En la vida hay pues ciertas dependencias que vamos creando y nos aferramos con gran fuerza a ellos. Siempre hay que estar preparados para la pérdida, siempre hay que estar preparados para el desprendimiento. Hoy la palabra de Dios nos enseñó, hermanos y hermanas, que aquella gente que hizo su dependencia sobre las cosas materiales en aquellos términos de los animales que comían y de los animales de cuyo venta sacaban dinero para su sustento diario, crearon una dependencia tan grande que se asustaron con lo que Cristo hizo y le dijeron vete. Uno de los peligros que ocurre cuando nos aferramos es asustarnos con Cristo y que no queremos que permanezca cerca de nosotros. Y eso pasa cuando no queremos que Él nos invite a desprendernos y desatarnos de aquello que nos está causando dolor, sufrimiento, falsa seguridad, falsa felicidad. Así que, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios hoy nos bendiga a todos en el sabio manejo de aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que puedan crear dependencias. Oremos, hermanos y hermanas, junto al salmista. Hoy la iglesia nos propone en reflexión y meditación el Salmo 49, que lleva por título Sirvan a Dios con corazón sincero. Oremos. Me honra el que da gracias con sacrificios, pero al que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y nueva meditación de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto haces junto a los tuyos. Hasta mañana.